Ahora sí. Una vez más, hermanos, vamos a pedirle ayuda al Señor. Padre, vamos a predicar tu palabra una vez más. Y estamos tan conscientes de nuestras propias limitaciones. Señor, sabemos que si tú no edificas la casa, es en vano el trabajo de los edificadores. Venos, Señor, y concédenos el gozo, el privilegio, la alegría de poder exaltar a Cristo en esta exposición de tu palabra, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén y amén. En estas conferencias hemos estado hablando acerca de la predicación de la palabra y se ha estado insistiendo una y otra vez en este tema. Pero tenemos que entender, mis hermanos, que la predicación del Evangelio puede llegar a ser muy frustrante por la falta de respuesta de la gente a quienes predicamos. Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas, tuvo que predicar durante 7 años en la India antes de ver su primer fruto. Y lo mismo sucedió con Adoniram Judson en Burma. Nosotros quisiéramos que todo el mundo aceptara el Evangelio de todo corazón. Sabemos que se trata de un asunto de vida o muerte, pero mis hermanos, yo quiero ser realista. Lamentablemente eso no es así. De hecho, muchos reciben nuestro afán evangelístico no como un acto de amor, sino como una molestia. De hecho, algunos lo reciben como un insulto. Cuando yo era recién convertido, yo quise compartir el Evangelio con uno de mis mejores amigos de la adolescencia. Y cuando digo que era uno de mis mejores amigos de la adolescencia, me estoy refiriendo, hermanos, a que durante años, casi una década, ese amigo y yo salíamos todos los días. Éramos amigos muy cercanos. Pero cuando yo me convertí y traté de compartir el Evangelio con este mi gran amigo, no solo me frenó en seco, sino que nunca más lo volví a ver hasta el día de hoy. Eso es una realidad, hermanos. Predicar el Evangelio no siempre produce el fruto que queremos. Esa es una de las enseñanzas que nosotros encontramos en la famosa parábola del sembrador, que no vamos a estudiar esta tarde, vamos a estudiar otras parábolas en la tarde de hoy. Pero el Señor Jesucristo compara a los que predican el Evangelio con aquellos que salen a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Pero esa semilla no siempre cae en una buena tierra y por lo tanto esa semilla no siempre da fruto. Cristo dice, algunos tienen un corazón muy endurecido, otros son muy superficiales, otros tienen tantas preocupaciones por las cosas de este mundo que ahogan la palabra, y en otros casos todas las anteriores, ¿verdad? Pero esa no es toda la historia. Esta parábola también nos enseña que por la gracia soberana de Dios, muchos corazones son preparados para que la palabra penetre y para que la palabra fructifique a 60, a 30 y a 100 por uno. Así que debemos predicar la palabra de Dios, porque ese es el instrumento poderoso que Dios ha de usar para obrar en el corazón de los hombres. Ese es el instrumento que Dios va a usar para establecer su reino en la tierra. Y eso es lo que vemos en las parábolas que vamos a estudiar en esta tarde. Los invito a ir conmigo a Marcos capítulo 4. Evangelio de Marcos capítulo 4. Y me gozo en poder ahora exponer un pasaje de la palabra de Dios en una forma expositiva, porque en la hora anterior, irónicamente, estaba predicando acerca de la predicación expositiva en una predicación no expositiva. Pero ahora quiero que veamos Marcos capítulo 4. Evangelio de Marcos capítulo 4, vamos a ver los versículos 21 al 34. Hay 3 parábolas aquí que nos muestran el poder de la palabra, tanto en el avance como en el crecimiento del reino. La primera de esta parábola se encuentra en los versículos 21 al 25. También les dijo:
¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué son las parábolas? Bueno, las parábolas son comparaciones, básicamente. El Señor se vale de una imagen, de una historia de la vida cotidiana, para enseñar verdades espirituales en una forma fácil de entender, en una forma memorable. Sin embargo, hermanos, tenemos que notar, porque de lo contrario no vamos a entender este pasaje, tenemos que notar que las parábolas también tienen el propósito de oscurecer esa misma verdad que se quiere dar a conocer cuando la persona está predispuesta en contra de la verdad. De manera, mis hermanos, que las parábolas revelan y ocultan la verdad al mismo tiempo. Esa misma comparación, esa misma ilustración, que para algunos puede resultar sumamente didáctica, esclarecedora, para otras personas es una especie de acertijo. En ese sentido, podemos decir que las parábolas son un medio de gracia para los creyentes, pero son una señal de juicio para aquellos que desechan la verdad en contra de toda evidencia. Noten lo que dice el Señor en el capítulo 4, versículo 10. Cuando el Señor da la parábola del sembrador, los apóstoles y sus discípulos le preguntan en privado acerca de la parábola. Y escuchen esto, estas son palabras duras de parte de Cristo. Cuando estuvo solo, versículo 10, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hermanos, ¿de qué está hablando Jesús aquí? Él está diciendo claramente: a ustedes yo les voy a explicar el significado de esta parábola. Piensen por un momento en la parábola del sembrador. Si nosotros no tenemos la explicación de Cristo, aquello parece una simple lección de agricultura, ¿verdad? El sembrador sale a sembrar, parte de la semilla cae en buena tierra, otra cae en una tierra que no es tan buena, y así sucesivamente. Pero luego el Señor en privado les dice a los discípulos: la semilla es la palabra de Dios, el sembrador es el que predica la palabra, y el terreno son los corazones de los hombres. Ahora podemos entender cuál es el significado espiritual de una parábola tan simple como la parábola del sembrador. Pero esas personas que estaban allí en aquel día no entendieron absolutamente nada. ¿Por qué Cristo les hablaba en parábolas? Estos judíos habían escuchado a Jesús predicarles el evangelio en una forma llana y directa. Ellos le habían visto demostrar su poder a través de milagros, a través de sanaciones, pero aún así no creyeron. De hecho, si ustedes leen el capítulo 3 al final del evangelio de Marcos, que nos prepara para estas 4 parábolas en el capítulo 4, van a ver que allí los fariseos se atrevieron a acusar a Jesús de que él sacaba a los demonios por el príncipe de los demonios. Ellos se atrevieron a decir que Jesús estaba endemoniado, y ahora estaban sufriendo las consecuencias de tener que escuchar ese mensaje del evangelio en una forma enigmática. De ahora en adelante, solo los discípulos de Jesús tendrían el privilegio de recibir las enseñanzas de Cristo con toda claridad. Versículo 11 otra vez: y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Versículo 33: con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra
conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. A los discípulos en particular, y esto es importante, los discípulos de Cristo, los creyentes, tenían el privilegio de recibir la ayuda que ellos necesitaban para poder entender las enseñanzas de Jesús. Pero ese privilegio era también una gran responsabilidad, y eso es básicamente lo que el Señor nos enseña en esta primera parábola. Versículo 21 otra vez. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? El almud era una especie de canasta que se usaba en aquellos días para contener o medir granos. Dice: ¿acaso se toma una luz y se pone debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Hermanos, obviamente, aunque parezca demasiado obvio, ¿verdad?, debemos recordar que en aquellos días la gente no llegaba a una habitación y encendía un interruptor y se prendía la luz. La única fuente de luz que ellos tenían en las casas eran unas lámparas de barro cocido, que es a las que se refiere el Señor aquí. Así que la idea de esconder esas lámparas, que era la única fuente de luz, era algo completamente ridículo. Bueno, lo que el Señor está diciendo es: así de ridículo es esconder la palabra de Dios. Nosotros tenemos un gran privilegio, los cristianos, por el hecho de que el Señor haya abierto nuestros corazones para recibir su palabra y para creer. Mis hermanos, esto es algo que no debemos dar por sentado. En el mundo hay millones y millones de personas que no tienen ningún interés en la palabra de Dios, porque para ellos es un libro irrelevante, para ellos es un libro completamente incomprensible. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 2:14? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Y qué es un hombre natural? Es un hombre que no ha sido regenerado. Para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Alguna vez ustedes han visto estos fanáticos de la ópera, que les encanta que las personas escuchen ópera? Y ponen a individuos que ni les gusta el estilo musical, ni saben ni pío de italiano, y lo ponen a escuchar la ópera. Bueno, es posible que esa persona pueda deducir algunas cosas al ver la actuación de los cantantes, porque en la ópera se actúa, ¿verdad? O a través de los gestos corporales de los artistas, pero ellos seguramente van a perder la esencia de la trama. Ellos no van a poder apreciar la riqueza de la lírica. Mis hermanos, algo similar ocurre cuando el incrédulo escucha la palabra. Es como un pollo viendo televisión. Él entiende algunas ideas aquí y allá, pero él no puede entender la esencia del mensaje. Él no puede captar el tesoro incomparable que se le está ofreciendo en el Evangelio. Pero hermanos, qué privilegio nos ha dado Dios. Dios te abrió el entendimiento, si tú eres creyente, no solo para que puedas entender la palabra de Dios, sino para que ames la palabra, para que obedezcas la palabra. Nosotros, como dice John MacArthur, hablamos el lenguaje de Dios. Dios nos enseñó su lenguaje. Y mis hermanos, eso es lo que distingue a un verdadero creyente de uno que no lo es. Y eso es vital enfatizar en el día de hoy, porque mucha gente cree que cree, pero no cree. Su estilo de vida desmiente su profesión de fe. Una cosa no encaja con la otra. ¿Qué decíamos en el mensaje anterior? ¿Cómo se distinguen las ovejas de Jesús? Porque escuchan su voz, porque siguen a Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen. Esa es la marca distintiva, mis hermanos, del verdadero cristiano. El cristiano escucha la palabra, ama la palabra, cree la palabra, obedece la palabra. De lo contrario, no es creyente. Y lo que el Señor está diciendo aquí en esta parábola es que ese tesoro que se nos ha confiado de entender la palabra, de amar la palabra, de apreciar la palabra, debemos compartirlo con otros. ¿Por qué otra razón se nos ha dado una lámpara
si no es para alumbrar, para que esa luz pueda brillar? Hermanos, es inconcebible que en una casa que está completamente a oscuras, alguien tenga una lámpara en la mano y decida ponerla debajo de una canasta o esconderla debajo de la cama. Pero es más inconcebible cuando se trata de la luz del Evangelio. Mis hermanos, nosotros vivimos en un mundo que está completamente en tinieblas, en oscuridad, en perdición. ¿Qué dice el Señor en Juan 8:12? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Algunas familias en Galilea en esos días eran tan pobres que solo tenían una lámpara en la casa. De manera que los únicos que tenían luz eran los que estaban en esa habitación donde estaba la lámpara. Lo que Jesús está diciendo es: en la casa del mundo hay una sola lámpara y soy yo. El que no está alrededor de Jesús está en tinieblas, no tiene luz. Y lo que el Señor nos está diciendo, hermano, a ti y a mí, es que si nosotros tenemos esa luz, tenemos que hacerla brillar. Versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿De qué está hablando Cristo aquí? Algunas personas dicen, bueno, que lo que tú haces en secreto te lo van a sacar en público en aquel día. Bueno, yo creo que eso va a suceder en el día del juicio, pero no es de eso que está hablando el texto. Cristo no ha cambiado de tema. Él está hablando de esa luz que debemos hacer brillar. Recuerden, hermanos, el contexto que yo acabo de darles. Por un tiempo, dice Cristo, esta luz estuvo reservada únicamente para los discípulos. Solo a ustedes les explico las cosas, a los demás en parábolas, pero no siempre iba a ser así. Iba a llegar el día cuando nuestro Señor Jesucristo iba a morir en la cruz, iba a resucitar al tercer día y le iba a dar una gran comisión a la iglesia. ¿Y cuál era la comisión? Esa luz que yo les he entregado a ustedes, esa luz que yo he puesto en las manos, no era para que siguiera oculta para siempre. Ahora ustedes deben llevarla al mundo entero. Esa luz tiene que iluminar el mundo entero. Cuando tú guardas una cosa valiosa y la pones en un lugar seguro, pregunta, ¿es para dejarla ahí para siempre o para sacarla en el momento oportuno? Piensa en la Navidad, ¿verdad? Uno a veces, los que son muy previsores, compran los regalos de los niños desde septiembre y esconden los regalos y lo dejan ahí en un lugar. ¿Y para qué tú escondes el regalo que le vas a dar a tu hijo en Navidad? Bueno, porque tú quieres sacarlo en el momento oportuno. Ahora, imagínese un papá que dice, wow, le compré una bicicleta de Navidad a mi hijo, pero como yo tengo temor de que la estropee, la voy a dejar ahí para siempre. Eso no tiene sentido. Lo que nunca será visto ya no está escondido, está perdido, dice alguien. Y eso es lo que no debemos hacer con el tesoro del Evangelio. Luego de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, los creyentes debemos predicar el mensaje de salvación abiertamente en todo el mundo. Esa fue la gran comisión que el Señor nos dejó. Id y haced discípulos a todas las naciones. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Te ha dado Dios a ti el privilegio de entender su palabra? ¿Tú entiendes por lo menos el mensaje esencial del Evangelio cuando tú lees las Escrituras? Para más privilegio, ¿te ha dado Dios la oportunidad de ir a una iglesia donde los que predican te explican el verdadero mensaje de las Escrituras? ¿Te ayudan a entender mejor las Escrituras? Dice el salmista en el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras imparte luz, alumbra, da entendimiento a los simples. Pregunta otra vez, ¿tú recibes luz a través del púlpito cuando es expuesta la palabra de Dios? Si tu respuesta es afirmativa, te tengo otra pregunta. ¿Alguna vez has considerado el hecho de que eso que Dios te ha dado es al mismo tiempo un privilegio y una responsabilidad?
Es un privilegio y es una responsabilidad. El Señor nos pide que hagamos una buena mayordomía de esa luz que Él nos da, de su palabra, a través de diferentes medios. Esa luz debe brillar a donde quiera que estemos. El Señor no nos ha dado la responsabilidad de convertir a nadie. Y eso es importante. Óyeme, tú no tienes la responsabilidad de convertir a nadie. Eso solo lo hace Dios. Pero Él sí te ha dado la responsabilidad de hacer brillar la luz del Evangelio donde quiera que podamos hacerla brillar. Y noten la seriedad con que Cristo trata este asunto. Versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, no todos tienen oídos para oír la verdad de Dios. Pero si Dios en su gracia te ha dado oído para oír, ahora es tu responsabilidad escuchar con atención lo que Él te dice en su palabra para ponerlo por obra, y en este caso particular para hacer que esa luz pueda brillar. Versículo 21 y 22 otra vez. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? ¿O es para hacerla brillar? El que tiene oídos para oír, oiga mi advertencia, dice el Señor. Haz brillar la luz. Si tú escuchas la palabra y no haces lo que Él te dice, entonces no escuchaste realmente lo que Él te está diciendo. Padres, ustedes salen de la habitación y ven en el piso una toalla mojada, y le dices a tu niño de 10 años: fulanito, hay una toalla mojada en el piso. Y tu niño saca la cabeza y dice: sí, papi, hay una toalla mojada en el piso. ¿Él realmente te escuchó? ¿Te escuchó como Él debía escucharte? O sea, cuando tú dices: fulanito, hay una toalla en el piso, ¿tú lo dices para que conste en boca de 2 o 3 testigos la posición de la toalla? ¿O tú lo hiciste para mover a tu hijo a recoger la toalla mojada del piso? Si tú no haces lo que escuchaste, en realidad no escuchaste. Por eso es que Cristo nos invita a escuchar la palabra con atención para poder entenderla lo mejor que podamos. Versículo 24 dice: les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Cuidaos lo que oís. En otras palabras, escuchen con atención para que puedan tener un entendimiento claro de la verdad. No se dejen distraer por nada cuando estén leyendo o escuchando la palabra de Dios predicada. ¿Saben por qué? Porque es Dios mismo el que te está hablando a tu corazón. Y yo leí ese pasaje y pensaba: wow, el Señor sabía que Steve Jobs iba a inventar el iPhone. El Señor sabía que mucha gente iba a comenzar a ir a la iglesia con sus teléfonos inteligentes y con sus tabletas y con sus iPads, y que iban a leer la Biblia en sus dispositivos móviles. Y por si acaso, yo prefiero venir a la iglesia con mi Biblia a lo antiguo. Pero si usted viene con su tableta, no hay problema. Lo único que te quiero advertir es que cuando tú tienes una tableta y si está conectada con internet o con un teléfono inteligente, tiene problemas, porque esta Biblia mía no me envía notificaciones de WhatsApp. Esta Biblia no me dice que me llegó ningún correo electrónico. Esta Biblia no me sale, me manda un mensaje tan importante como a ver cuántas personas le dio like en mi Facebook al último comentario que yo puse. Mi Biblia no hace nada de eso. Y lo que te estoy diciendo, mi amado hermano, es que cuando estamos frente a la palabra de Dios, ya sea leída o predicada, estamos frente a Dios mismo, hablándonos de tú a tú. Y tenemos que poner toda atención. Por eso dice Cristo aquí, oigan qué advertencia: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. ¿De qué está hablando Cristo aquí? Lo que el Señor está diciendo, hermanos,
es que hay una bendición de parte de Dios en el esfuerzo de entender la palabra. Si escuchas la palabra con atención y la recibes con fe y con un corazón sumiso y obediente, ¿sabes lo que va a pasar? El Señor se va a encargar de bendecir ese esfuerzo, dándote un entendimiento cada vez mayor. Él te va a bendecir. Dice en Proverbios 9:9, da instrucción al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. La forma como tú respondas a la verdad que Dios te permita conocer determinará cuán abundante será la medida que te será concedida. Es así de simple. ¿Y sabes qué producirá ese mayor conocimiento de la verdad? Más conocimiento de Dios, un mayor gozo, una mayor confianza en sus promesas, más santidad, menos apego a las cosas de este mundo y sobre todas las cosas un mayor aprecio y amor por la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y una mayor satisfacción en Él. ¿Saben lo que pasa con un cristiano que tiene todo eso? Brilla más en el mundo. La bendición de Dios, mis amados hermanos, sobre nuestras vidas no será proporcional a la medida de nuestra atención a la palabra. Lo que Cristo nos está prometiendo aquí es que será desproporcionalmente mayor. Desproporcionalmente mayor. Vean el versículo 24 otra vez. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá más a vosotros los que oís. Dice un comentarista, esta es una bondadosa promesa de que el beneficio será aún mayor que el esfuerzo requerido. ¿Oyeron eso? El beneficio será mayor que el esfuerzo requerido. Dios en su generosidad dará al oidor diligente una bendición que será más grande en proporción, más de lo que con justicia podríamos esperar. Versículo 25. Pero esto tiene una moneda de dos caras, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquel que ha recibido los beneficios que vienen a nosotros a través de un oído diligente, seguirá recibiendo cada vez más y seguirá brillando cada vez más. Pero si dejas de poner atención a la palabra de Dios, las capacidades que ahora tienes se irán atrofiando, y tarde o temprano terminarás perdiendo aún lo que ahora tienes. Es una pena, yo tengo 34 años como pastor en nuestra iglesia. ¿Qué pasó? No es que es una pena que tengo 34 años, no voy a decir ahora que tengo una pena. La pena es, hermanos, que en esos 34 años, a través de toda nuestra historia, yo he visto a muchos creyentes pasar por ese proceso. Personas que en un momento dado eran hombres que estaban ardiendo, mujeres que estaban ardiendo para el Señor. Ahora uno no sabe ni siquiera si son creyentes. ¿Qué pasó ahí? Comenzaron a descuidarse, y aún lo que tuvieron una vez ya no lo tienen. Esa es la advertencia del Señor aquí. Y es probable que al final de la historia nos demos cuenta que tales personas nunca fueron verdaderas ovejas de Cristo, porque recuerda que la marca distintiva de la oveja del Señor, ¿cuál es? Oye su voz y le sigue. Pero aún nos restan dos parábolas aquí que veremos más brevemente. Ya el Señor nos ha dicho que debemos compartir la luz que recibimos de la palabra, pero ahora el Señor quiere mostrarnos que esa palabra opera misteriosamente en el corazón de los hombres, para que no caigamos en el error de medir los resultados por lo que nuestros ojos pueden ver. Versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día
y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y la siega de la que se habla allí no es el fin del siglo, no es el juicio final. La siega es la cosecha del fruto que produce la palabra predicada. En la parábola anterior, el Señor había comparado la verdad de su palabra con la luz de una lámpara. Aquí la compara con una semilla. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han tratado de plantar un huerto, pero una de las cosas que se requiere para plantar un huerto es paciencia. Porque una vez tú plantaste la semilla en la tierra, comenzó un proceso que tú no controlas y un proceso que no se puede ver hasta que la planta crece. Esa es la enseñanza del versículo 27. Cuando dice el Señor aquí que el sembrador duerme, se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Él siembra la semilla, pero luego él no sabe cómo es que crece, porque eso ya no depende de él. La semilla, mis hermanos, tiene su propio poder reproductivo. Y es sorprendente de verdad ver el tamaño de la planta que puede llegar a salir de una pequeña semilla y todos los frutos que esa planta va a poder producir cuando el árbol crezca. La semilla es uno de esos elementos comunes y al mismo tiempo extraordinarios de la naturaleza. Yo no sé si alguna vez se han puesto a pensar en eso, hermano, pero dentro de una semilla está encerrado todo el potencial que esa semilla necesita para reproducirse a sí misma y para fructificar. Y Cristo está diciendo lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Siembra la palabra a través de la predicación, luego Dios se encargará de hacerla crecer en los corazones como Él quiera y cuando Él quiera. Leí una historia hace mucho tiempo de un granjero llamado Luke Short. Es una historia famosa, una historia verídica. Este granjero Luke Short salió de Inglaterra hacia Nueva Inglaterra. Cuando llegó a cumplir los 100 años de edad, Luke Short estaba bastante vigoroso y fuerte, pero él no disfrutaba de la paz con Dios. Un día este hombre está sentado en su campo y está reflexionando sobre su larga vida. Y de repente, mis hermanos, este hombre recordó un mensaje que él había oído un poquito de tiempo antes de partir, de embarcarse desde Inglaterra, un sermón que había escuchado del predicador John Flavel, para decirlo en español, cuando Luke tenía 15 años de edad. E increíblemente, hermanos, el horror de morir bajo la maldición de Dios fue tan fuerte que allí mismo se convirtió al Señor 85 años después de haber escuchado ese sermón. Tú nunca sabes cómo es que va a obrar la palabra. Dios se la luce a veces, hermanos. Dios tiene forma tan extraña de obrar. Leí el testimonio de un pastor a quien conozco personalmente. Voy a reservarme el nombre, pero el hijo de este pastor había sido rebelde, salió de la casa, vivió una vida bien perdida. Y dice él que un día él estaba en el trabajo y una compañera de trabajo le envió un texto de Romanos, pero no decía cuál era el texto. Así que él dice: wow, yo sé que yo he leído ese texto en la carta de Pablo a los romanos, pero no me acuerdo dónde estaba el texto. Así que él decide irse a la casa y comenzar a leer la carta a los romanos para encontrar el versículo que la amiga de trabajo le había citado. Pero antes de llegar a la casa, pasó por una licorería y compró una botella de alcohol. Luego pasó por donde un tipo que vendía marihuana y compró un paquete de marihuana. Así que él llegó a la casa, comenzó a leer Romanos, a beber alcohol y a fumar marihuana. Dice: cuando iba por el capítulo 10, yo estaba borracho, endrogado y convertido. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? Hermanos, Dios obra de maneras misteriosas. Nosotros simplemente sembramos la palabra. La palabra tiene un poder increíble.
Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Mis hermanos amados, nuestra labor es plantar la palabra, la de Dios, es hacerla germinar en el corazón. Y repito, cuando Él quiere y como Él quiera. ¿Saben lo que pasa cuando nosotros olvidamos ese principio tan sencillo de la palabra de Dios? Que tarde o temprano vamos a comenzar a buscar la manera de manipular los resultados. Estoy sembrando la semilla, estoy predicando el evangelio, pero yo no veo mucha gente en la iglesia. Tal vez debemos usar otra metodología. Tal vez debemos introducir otras actividades en la iglesia o usar una música más cool para atraer a los jóvenes sobre todo. Mira, mi hermano, déjame decirte algo. La salvación es del Señor. Solo Él puede darle vida a un pecador que está muerto en sus delitos y pecados. Y Él ha decretado hacer eso únicamente a través de la predicación de la palabra. Haz lo que tú quieras en la iglesia. No vas a lograr que los pecadores vengan al conocimiento del Señor. Dice en Juan 1:13: los que experimentan el nuevo nacimiento no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, eso no depende de nosotros. ¿Oyeron eso, padres? Padres que están aquí, la salvación de nuestros hijos no está en nuestras manos. Y yo sé que hay una carga en nuestros corazones por la salvación de los nuestros, por la salvación de nuestros hijos. Pero mi hermano, tú no puedes llevar esa carga sobre tus hombros. Déjasela al buen pastor. Tú no puedes lograr la salvación de tus hijos, ni la de ellos, ni la de nadie más. Nuestro único papel es sembrar la semilla. Y a veces nos va a dar la impresión de que no está sucediendo nada. Yo recuerdo cuando yo estaba recién convertido, entré a la universidad a estudiar arquitectura y tenía dos amigas. O una amiga, mejor dicho, y una amiga de la amiga. Y cuando yo le predicaba la palabra a mi amiga, ella lloraba. Y yo decía, wow, le comentaba a veces a mi esposa, ya éramos amigos en ese tiempo, le decía, wow, yo creo que fulana va a ser mi primera convertida. Esa es mi inocencia de nuevo creyente. Oye, pero ella tiene una amiga que es tan dura. Esa muchacha no pone atención a la predicación, no le importa. Resultado: la amiga que lloraba todavía sigue ahí, inconversa. La otra se convirtió al Señor y ahora está en la presencia del Señor porque murió para Él y vivió para Él. Ese es el resultado de la palabra, hermanos. Dios lo hace misteriosamente. Esa semilla es tan poderosa que cuando es sembrada en un corazón preparado por la gracia soberana de Dios, nada ni nadie va a detener el resultado. Eso es imposible. Es la palabra de Dios. De hecho, me encanta como lo dice el mismo Señor aquí. Dice en el versículo 28: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado de suyo, por sí misma. La palabra griega es automate. Lo que Cristo está diciendo es que hay un proceso divinamente automatizado ahí. Encárgate de predicar la palabra. El Espíritu Santo se encarga del resto. Así que debemos hacer brillar la luz. En segundo lugar, esta palabra que sembramos opera misteriosamente. Pero hay una tercera parábola aquí, y es que el reino de Dios experimentará un crecimiento desproporcionado en comparación con la pequeñez de sus inicios. Versículo 30 del capítulo 4. Decía también: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. La semilla de mostaza es la más pequeña que se sembraba en los campos de Israel.
No es la más pequeña del mundo, pero es la más pequeña de la semilla que se sembraba en Israel. Mide aproximadamente 1 o 2 milímetros de ancho. Para que tengan una idea, es como un grano de arena entre tus dedos. Y sin embargo, puede llegar a producir un arbusto de hasta 12 o 15 pies de altura y 6 pies de ancho. De manera que el crecimiento no es proporcional al tamaño de la semilla. Y lo que el Señor está diciendo a sus discípulos aquí en esta parábola es que así será el crecimiento del reino de Dios. Comenzó con un pequeño grupo de hombres que no parecían tener mucha capacidad de impacto. Hermanos, no idealicen a los apóstoles. Definitivamente no era un dream team. O sea, pensar que Cristo de verdad iba a impactar el mundo con esos 12 hombres, eso era increíble. Y sin embargo el Señor está diciendo aquí, ese reino mío va a experimentar tal crecimiento que va a abarcar todas las naciones de la tierra. Y esa parece ser la idea del versículo 32, cuando dice que se hace grande árbol y vienen las aves para morar bajo su sombra. Esas aves del cielo, en el capítulo 17 del libro de Ezequiel, se profetiza que el Señor tomaría una pequeña rama, la plantaría en el monte de Israel y que llegaría a ser un cedro tan majestuoso que debajo de él se anidarían toda clase de aves. Y más adelante en Ezequiel 31:6 dice que esas aves son las distintas naciones de la tierra. Ahora, imagínense, mis hermanos, lo alentadora que debió ser esta parábola a los discípulos en Marcos 4. Ellos habían dejado todo para seguir a Jesús, el Mesías, ¿verdad? Que supuestamente había venido a implantar el reino de Dios en la tierra. Pero hasta ese momento el programa de conquista no parecía muy exitoso. Ellos sabían que aunque Jesús atraía a mucha gente, los discípulos que eran verdaderos discípulos eran muy pocos. La mayoría de esa gente estaba allí buscando algún beneficio temporal. Muy pocos estaban interesados en la salvación de sus almas y mucho menos deseosos de someterse a la autoridad suprema del Señor Jesucristo. Y de paso, es de eso que se trata el reino de Dios. El reino de Dios es esa esfera en la que el Señor ejerce su autoridad en el corazón de hombres y mujeres que desean hacer su voluntad. Hombres y mujeres que se someten a la autoridad de Jesús gozosa y voluntariamente. Así que es probable que algunos de los discípulos estuvieran confundidos ahora. Ven acá, el Señor vino a implantar un reino, pero este grupo no crece, al menos no lo suficiente como para poder conquistar a la nación de Israel y mucho menos al mundo. Pero Jesús los exhorta en esta parábola a tener paciencia, a seguir perseverando en la fe y a confiar en el poder del evangelio. El crecimiento del reino será como la semilla de mostaza, completamente desproporcional en comparación con la pequeñez de sus inicios. Nadie hubiera podido imaginar que ese pequeño grupo de discípulos de Jesús iba a impactar el mundo como lo hicieron. Pero mis hermanos, las evidencias están allí. La iglesia de Cristo no solo ha tenido un crecimiento descomunal a través de la historia, sino que el cristianismo sentó la base para la civilización occidental, por más que esa civilización ahora quiera negar sus orígenes. Pero ¿saben qué es lo más hermoso, lo más glorioso de todo esto? Que cuando la historia llegue a su final, nosotros veremos lo mismo que Juan vio en aquella visión en Juan 7:9, en Apocalipsis 7:9, perdón, a una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, millones y millones de hombres y mujeres que fueron traídos al arrepentimiento y a la fe por medio de la predicación del evangelio. Jesucristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
Queridos hermanos, nuestra responsabilidad no es mejorar el plan de Cristo para la expansión de su reino en el mundo. Esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es obedecerle a Él, proclamando su palabra. Esa luz debe brillar, esa semilla debe ser sembrada, y Él no ha prometido enviar ángeles a hacer eso. Él encomendó esa tarea a personas comunes y corrientes como tú y como yo. De paso, una nota a los predicadores y pastores que están aquí. En República Dominicana se da el fenómeno de que se celebran muchas conferencias en el año. Y vienen muy buenos predicadores y damos gracias a Dios por eso. El año antepasado estuvo allí el pastor Steve Lawson, estuvo John MacArthur, ha estado John Piper. ¡Qué bueno! Nos gozamos en eso. Pero pastores, Cristo no está edificando su iglesia a través de pastores conocidos. Cristo está edificando su iglesia a través de pastores ordinarios, hombres que probablemente nadie conoce, hombres que no tienen mensajes en YouTube, hombres que no tienen blog, pero que están haciendo la obra de Dios. Cristo no necesita celebridades para hacer su obra. Él está trabajando a través de hombres ordinarios para hacer a través de ellos una obra extraordinaria. Nosotros tenemos que sembrar la palabra, nosotros tenemos que hacer brillar la luz de la palabra. Tú donde estás, hombre, mujer, donde quiera que estés, predica el evangelio, da a conocer a Cristo, habla de Cristo, habla del evangelio, y Dios se encargará del resto. Tal vez tú te ves muy débil, pero es que eso no depende de ti. Eso no depende de mí, es la palabra que tiene poder. No eres tú, no soy yo. Es la palabra de Dios que es poderosa. Y ahora yo te pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿qué estás haciendo tú con la verdad de la palabra de Dios que el Señor te está permitiendo conocer? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué tanto esfuerzo estás haciendo en dependencia de su espíritu para entender mejor esta palabra, para poner por obra la palabra? Recuerda lo que alguien dijo una vez: la verdad recibida y asimilada aumenta nuestra capacidad para recibir más verdad. Al que tiene se le dará más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y por lo tanto eso aumenta nuestra capacidad de brillar. Ahora, quizás la pregunta más importante que yo te puedo hacer en esta tarde es esta última. Mi hermano, ¿qué tan precioso es Cristo para ti? ¿Qué tan precioso es Cristo para ti? ¿Qué tanta pasión hay en tu corazón hacia Él? Porque esto es un círculo virtuoso, no vicioso. Cuando tú te conviertes al Señor, Dios te da amor por su palabra, solo porque te das cuenta que en ella te revela a Jesús y al Evangelio. En la medida en que tú te esfuerzas por entender la palabra, poner por obra la palabra, Dios te bendice más allá de toda proporción, dándote más entendimiento de la palabra y consecuentemente más satisfacción en Jesús. ¿Y sabes lo que ocurre cuando tú tienes más satisfacción en Jesús? Que tienes un mayor deseo de seguir conociéndolo en la palabra y darlo a conocer a otros también. ¿Es eso lo que está pasando en tu vida, mi hermano? ¿O es al revés? Tú puedes recordar otros momentos de tu vida cristiana en lo que tú tenías más pasión por Cristo que la que tienes ahora. Otros momentos de tu vida cristiana en que tú nunca habrías tenido que escoger entre ver el Facebook o hacer tu devocional. Como hay un pastor amigo mío que dice: deja el famoso Facebook y pon tu face en el book. ¿Tú recuerdas esa época? Yo recuerdo, estaba hablando con un hermano. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de conocer juntos al Señor. Yo fui invitado a un estudio bíblico un sábado en la noche. El domingo en la mañana la llamé a ella
Yo tenía 17, ya 16, y fuimos juntos a la iglesia. El que gana alma es sabio. Y hermano, yo recuerdo de verdad lo impresionante que fue para nosotros descubrir la Biblia. Wow, ¿qué libro es este? Era extraordinario. Y como estábamos de vacaciones, podíamos leer 10, 15, 20, 25 capítulos diarios de la Biblia. Han pasado los años. ¿Y saben qué, mis hermanos? Yo aprecio la Biblia 1000 veces más ahora que lo que la apreciaba en aquella ocasión, porque ahora la conozco mejor. Ahora conozco mejor mi salvación, ahora conozco mejor mi evangelio, ahora conozco mejor lo que Jesús ha hecho por mí. ¿Dónde tú estás, mi hermano? Ay, pastor, mire, mi vida espiritual ahora mismo está tan decaída que a veces yo me pregunto si yo soy creyente o soy un inconverso que creía que era creyente. Honestamente, pastor, yo no sé dónde estoy. Mira, si esa es tu condición, te tengo una buena noticia. Si tú eres un inconverso que creías que eras cristiano, pero no lo eras, lo que tú necesitas es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si tú eres un creyente que está en una muy mala condición espiritual y en una fuerte decadencia espiritual, lo que tú necesitas es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que ven a Cristo en arrepentimiento y fe, después averiguamos qué es lo que tú eres. Porque ahora mismo tú necesitas venir a Cristo. Tal vez yo no tengo un análisis para hacerte y saber dónde está tu condición espiritual, pero mi hermano, vuelve a Cristo. Predícate de nuevo el evangelio. Vuelve a decirle a tu corazón que Cristo es precioso. Vuelve a decirle a tu corazón que no hay nada en el mundo que pueda compararse con Él. Mi hermano, corta de raíz todas esas cosas del mundo que están apagando tu pasión por Jesús, que están destruyendo tu amor y tu deseo, tu hambre por la palabra. Y en dependencia del Espíritu Santo, vuelve a la Escritura pidiendo a Dios en oración que abra tus ojos para ver las maravillas de tu ley, porque esa oración es conforme a la voluntad de Dios. Vuelve a Cristo, vuelve a la Escritura. No te quedes allí postrado. Hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. La culpa no motiva, hermanos. Dios nos da la culpa simplemente. La culpa viene de Dios, pero Dios nos da la culpa simplemente para movernos al arrepentimiento, para que podamos experimentar el gozo del perdón. Vuelve a Cristo, vuelve al evangelio, vuelve al gozo de tu salvación. Pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Pídele a Dios que vuelva a darte el gozo de tu salvación si la tenías. Pídele a Cristo que te salve si no la tienes. Pero no te quedes allí donde estás. Ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque Él ha prometido que Él no echará fuera a nadie que venga a Él clamando por misericordia.